Sus Biblias en Malaquías capítulo 3. Y vamos a ver los versos, o a leer. Yo voy a mirar Malaquías. Vamos a ver por qué es importante mirar Malaquías para atar bien los cabos sueltos que muchas veces se tratan de atar mal en la interpretación de estos versos. Versos 6 al 12. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, muchas gracias por tu palabra y te rogamos, te imploramos, Señor, que nos ayudes a delinearla bien y que podamos ser bendecidos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El título de esta exposición es Nacerá el sol de justicia. El pasaje bíblico que es la base doctrinal en cuanto al diezmo se refiere para el pueblo de Israel está en Levíticos capítulo 27, versos 30 al 33. Lo vimos la vez pasada eso. El verso 34, que es el último verso de Levíticos, es el verso que cierra todo el libro. Pero en cuanto al diezmo se refiere, para el pueblo de Israel es el verso 33 el que cierra todo el asunto. El pasaje que ha sido y se sigue utilizando como el manifiesto, vamos a ponerlo de esa manera, de la doctrina del diezmo para la iglesia cristiana es este pasaje de Malaquías capítulo 3. Yo creo que, si no todos, a lo menos la mayoría, inclusive los que nos siguen a través del canal y las radios, han escuchado varias veces citar este pasaje para decirle a la gente, usted tiene que traer los diezmos, sin falta, porque si no, está bajo la maldición de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces todos o casi todos. Bueno, ¿saben una cosa? No existe ni un solo escritor del Nuevo Testamento, ni uno, que cite Malaquías capítulo 3 para imponerle a la iglesia que tiene que traer sin falta los diezmos bajo sentencia de maldición. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable del diezmo. Es decir, que hable en el sentido de mandarle a la iglesia a traer los diezmos. No lo va a encontrar. Y si encontramos algún pasaje que habla de la ofrenda, a ninguno se le ocurre escoger, si es tan evidente el asunto, este pasaje de Malaquías. Tal vez se citan otros pasajes, pero ninguno, ni uno de los que ha sido inspirado por el Señor tocó ni por aproximación el pasaje de Malaquías capítulo 3 y otra vez para imponer sobre los hombros de la iglesia que tienen que traer los diezmos sin falta bajo el peso de una tremenda o terrible maldición por parte de Dios a sus hijos. A mí me parece descabellado que existan personas que digan que Dios maldiga a sus hijos. Ya teológicamente es una cosa aberrante que digamos que una persona está bajo la maldición de Dios
uno de sus hijos. Cuando Dios nos dice en la Escritura que nos levantó la maldición del pecado y el juicio de sobre nuestros hombros en Cristo Jesús, y que venga alguna persona sin autoridad de Dios a decir que usted o yo o cualquier persona que no paga sus impuestos a la iglesia, los diezmos, está bajo maldición y se va a morir de hambre si no le agarra un infarto y se queda tirado en el suelo. Es una barbaridad eso. Para ponerlo en una forma clara, déjeme decirle que este libro de Malaquías, en especial este pasaje bíblico que le acabo de leer, no es y no será jamás una enseñanza de parte de las Escrituras a la Iglesia de Cristo que tenemos que traer los diezmos al alfolí. Es más, ni siquiera, note usted, por eso paré ahí en el versículo, en ese verso 6, no se menciona la iglesia absolutamente para nada. Es más, la iglesia en esta etapa histórica no existe. Jesucristo todavía no apareció en la escena. Acá estamos hablando, para ubicarlo desde el punto de vista del tiempo, en el año 4, el libro de Malaquías me refiero, ¿no? Estamos entre el 475 o 450 antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que podemos, en fin, redondear diciendo que estamos más o menos a la mitad del siglo V, en el periodo de Platón, para que se ubiquen más o menos. Esa es la época en que se escribe o que describe aquí el profeta Malaquías. Ante todo, otra vez, noten ustedes que en el versículo 6, síganme con sus Biblias, nos dice a quién va referido el libro y a quién va referido específicamente esta exhortación tremenda. Y dice allí que es a los hijos de Jacob. Entonces tenemos que mantenernos en la línea de la revelación y no meterle información que no le sube a la mente, a la inspiración. No hagamos lo que se suele hacer, que traemos la iglesia y hacemos este terrible anacronismo de meter fuera del tiempo que corresponde la iglesia, el cuerpo de Cristo, en una etapa que todavía no está presente. La sacamos del tiempo y la tiramos para atrás. Lo que tenemos que hacer es agarrar las enseñanzas de atrás y moverlas hacia adelante y aplicarla como corresponde, pero nunca hacer esta locura de agarrar y pasar los tiempos y darle la vuelta a las manivelas del reloj y meterle al Antiguo Testamento cosas del Nuevo Testamento. Eso es una locura, así no se interpreta la Biblia. Usted no va a encontrar ningún escritor del Antiguo Testamento que cita lo que no se ha cumplido todavía y lo va a aplicar al pasado. Lo que vemos es que los del Nuevo Testamento sí estudian el pasado y utilizan textos bíblicos para reforzar ideas. Y lo hacen dirigidos por el Espíritu de Dios, no porque estos señores utilizan una libertad literaria de interpretación a su antojo de las Escrituras y aplicarla como mejor les cae. No, señor, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios movía a estas personas para poder entonces usar la misma palabra de Dios donde, cómo y cuándo corresponde ser aplicada. El libro de Malaquías, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, si queremos interpretar bien las cosas acá. Ahora, si queremos jugar con la Biblia, haga lo que quiera. De más está decir, yo no puedo obligarlo a usted, sería una tontería decirle que no es justo que le obliguen a usted a pagar los diezmos y yo le diga a usted ahora me tiene que obedecer a mí a interpretar como yo le digo. Eso sería una contradicción. Usted interprete como quiera. Yo simplemente me limito a abrirle las Escrituras, usted saque las conclusiones. El libro de Malaquías se trata de una profecía de parte de Dios al pueblo de Israel. Es una severa reprensión. Si se van al capítulo 1, es simplemente darle una vuelta a una página nada más. Noten que comienza todo el libro diciendo, o sea que todo lo que va a decir Malaquías de punta a punta se trata de profecía de la palabra de Jehová contra. Es contra, esto es una reprensión, es una tirada de orejas, por ponerlo en una forma un poquito suave o discreta, es mucho más que un tirón de orejas, pero una reprensión severa de parte de Dios contra Israel, no contra la iglesia,
o los cristianos que no traigan los diezmos. Toda la profecía es contra Israel del versículo 2 hasta el final. Eso es el libro de Malaquías. Es una profecía de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Qué más necesita que le explique? ¿No lo entiende eso? Ese versículo solamente tendría que cerrar la discusión. Se terminó el asunto. Ahí podemos parar el sermón y decirle, yo le puedo decir con toda autoridad bíblica, mi querido hermano, lo que dice, si leemos el capítulo 3, verso 6, está apuntando a la introducción del libro. Dice, hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Israel. Se le cambió el nombre, ¿no es cierto? Es Israel. Y entonces es todas las tribus, todos los que descendieron de esa nación. La iglesia no aparece ni en pinturita en el libro de Malaquías. Y entonces esa va a ser toda la tónica del resto del libro. O sea que cuando empieza desde el verso 2 para adelante, esa es la temática de punta a punta. Una vez más, acá el libro es específico, usted no encuentra el tema de la iglesia por ningún lado. Nosotros lo que hacemos es meter a la iglesia anacrónicamente en el siglo V antes de Jesucristo, y entonces ahí tratamos de extrapolar, ¿no es cierto?, la escritura de ese siglo V a la época de la iglesia y hasta el siglo XXI, porque todavía seguimos usando Malaquías después de 2500 años para meterle de prepo el tema del diezmo a la gente. Ahora bien, este tema que está abordando el escritor, en este caso Malaquías, está reforzando lo que nos dice Levíticos capítulo 27. Es decir, la razón del por qué Malaquías, o Dios en este caso, porque es Dios a través de Malaquías, Dios es el que está hablando al pueblo. Dios le está dando esta reprensión a esta gente, entre otras cosas el tema del diezmo, porque no estaban cumpliendo la ley. Es decir, lo que vimos la semana pasada, que Dios había prescrito un diezmo de la industria agropecuaria, no monetario, sino del producto de la tierra y del ganado. Tenían que sacar un 10% para mantener o sostener el ministerio del tabernáculo, eventualmente fue el ministerio del templo. Esto, en fin, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Dios repartió la tierra entre todas las tribus de Israel, menos los levitas, la tribu de Leví. Entonces esa gente no podía trabajar en la tierra, no podía criar animales. Ellos tenían el trabajo, no es que no trabajaban, tenían que trabajar, pero tenían que encargarse de todo lo que tenía que ver con el ministerio de a Dios y de Dios, el ser representantes del pueblo ante Dios, de enseñar la palabra de Dios. En fin, tenían una tarea tremenda, los pastores de Israel, en otras palabras. Así que por eso no podían ponerse un kiosco. Era ilegal para un levita ponerse un negocio o dedicarse a otro oficio. Estaba prohibido por ley. ¿De qué iba a vivir el hombre? Bueno, Dios dice, yo me voy a encargar. Y entonces Dios bendijo la tierra en tal forma, de tal abundancia, la producción, que cobró ese impuesto para poder sostener a esta gente. De eso iban a vivir. No podían vivir millonarios, no podían hacer riquezas, ellos tenían que depender por fe de la provisión divina. El resto de la nación sí, podían hacer plata a lo loco, pero ellos no, ellos tenían que dedicarse al ministerio de las cosas de Dios. Noten ustedes que hubo un desvío de esto, por eso en el capítulo 4, versículo 10 de la carta dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. La razón es porque esta gente, otra vez, si no, no les diría esto, se olvidaron de la ley, la dejaron a un lado, ya no ocupaba ese lugar prominente, central para la vida nacional. La ley era la constitución del pueblo. Ahí estaban todas las normas de cómo manejarse, no solamente en cuanto a Dios, sino en cuanto a las personas como sociedad formada. Ustedes leen todos los libros de la ley, Números, Deuteronomio. Ustedes van a encontrar una serie de indicaciones de cómo tenía que conducirse la gente el uno con el otro, no solamente con Dios. Era la constitución nacional y espiritual del pueblo de Israel.
contexto es el siguiente. Resulta que estamos acá, en esta etapa, donde los judíos regresaban, ¿se acuerdan la saga del exilio? Por mucho tiempo, durante el periodo monárquico, Dios mandó a los profetas, le dijo, muchachos, miren, ¿saben qué? Ustedes están andando mal. Y bueno, el pueblo testarudo, como siempre, ¿no? Eran muy obstinados Israel. Terminaron adorando dioses y haciendo cualquier cosa, casándose con las otras naciones, uniéndose en yugo desigual, si se quiere, cayendo en idolatría y un montón de cosas. Dios dijo basta, se terminó, y entonces los sacó de la tierra y los mandó a tierras extrañas. La nación estaba dividida, los del norte fueron a parar siglos atrás a Siria, y después el sur terminó en Babilonia. Pasaron 70 años los del sur en Babilonia, y llegó el momento de que Dios dijo, ya está, listo, ya pagaron la cuenta, y entonces todo el mundo a casa. Y entonces estamos en esa etapa donde Dios regresa a la nación, a Jerusalén, y se está llevando a cabo la construcción o reconstrucción, digamos, del templo. Los muros de la ciudad y el templo específicamente, que era el corazón palpitante de la nación. Y estamos acá más o menos, no sé, para que se den una idea, ¿se acuerdan? Los que hablaron de estas cosas fueron Ageo, Zacarías, y la etapa histórica es más o menos en la época de Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías fue el heraldo que llevaba al pueblo y dirigió la reconstrucción? Y Esdras, que era el líder espiritual, la persona que enseñaba, el teólogo, el maestro, que de alguna manera volvió a despertar el interés y el aprendizaje en cuanto a las cosas de Dios en el pueblo de Israel. Así que si ustedes van acá, si se leen Nehemías y Esdras, le va a dar contexto histórico en esta etapa de la que estoy hablando. Yo acá no me explayo en esto porque estaríamos hablando horas del asunto, ¿eh? Así que léanlo en casa. Lean también Ageo, lean Zacarías, donde se profetizaba el regreso de Israel. Sin embargo, perdonen, a medida que va pasando el tiempo, bueno, parece que la garganta me está queriendo patear en contra hoy, ¿eh? Cuando ellos volvieron a la tierra, empezaron a notar que se esfumaban las esperanzas de aquellas promesas de ese famoso Mesías que iba a aparecer. Se había hablado de una guerra santa, donde Israel iba a sacarse de encima a todos sus enemigos. El reino de Dios, que aunque no aparece la frase reino de Dios en el Antiguo Testamento, pero sí el concepto del reino de Dios, se hablaba del rey, ese reino de Dios, la idea de ese establecimiento no se estaba llevando a cabo, no estaba tomando lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Al notar que estas cosas no tomaban lugar, empezó la gente a desanimarse. Es muy común este tipo de cosas, más de lo que nosotros queremos admitir. ¿Se acuerdan cuando Pedro decía que hay personas que dicen que Dios se retarda? Algunos ya dicen, bueno, ya parece que la cosa se alarga y acá no va a pasar nada. Y Pedro dice, ojito, porque el Señor va a caer, de sorpresa, como ladrón en la noche, que no, el ladrón no le manda a usted una tarjeta, ¿no? Me llamo fulano de tal, soy un ladrón de nacimiento y arreglate, Catalina, porque esta noche te desvalijo. No, el ladrón no dice nada. Bueno, así es como va la cosa, ¿no? El Señor Jesucristo va a aparecer de repente, por ahí aparece ahora. Entonces nos advierte de eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa tendencia de decir, bueno, acá no pasa nada. Y hoy vivimos en el siglo XXI con esa actitud de acá no va a pasar absolutamente nada. Sí, sí que va a pasar, que no le quepa la menor duda que sí va a pasar. En aquel entonces la gente cayó en eso. No, acá no pasa nada. Y empezó a desanimarse, y entonces poco a poco cayeron en la indiferencia espiritual, aunque practicaban la religión, pero lo hacían como una costumbre, una cosa de tradición nada más, como sucede en Latinoamérica, que nos vamos todos los domingos a la misa, porque, qué sé yo, hay que ir a la misa. ¿Por qué va? Y bueno, qué sé yo, tengo que ir a la iglesia, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero después, francamente, la religión no tiene lugar en nuestro quehacer.
en realidad estaban alejados de Dios a pesar de todo. Porque Dios mismo los llama en el capítulo 3, verso 7. Nosotros sabemos eso porque dice, volveos a mí. Si Dios los está llamando en el verso 7, en el capítulo 3, a que se vuelvan es porque estaban lejos. Era un barco que iba en el océano de esta existencia yendo para cualquier lado. Y en cuanto al cuadro social y el cuadro religioso que describe Malaquías acá, la conclusión es que es algo desastroso, es algo lamentable lo que estaba pasando en el siglo V a.C. con la nación de Israel. En este libro hay una palabra que yo creo que es clave, que describe claramente la condición de toda la nación en cuanto a las cosas de Dios. Y la van a encontrar en el capítulo 1, versículo 6, en la segunda parte del verso. La palabra es menosprecio. Menosprecio. Qué triste es que Dios le diga a la nación, en este caso a los sacerdotes, me menospreciáis. Hay menosprecio por las cosas de Dios, menosprecio por Dios. Porque si menospreciamos las cosas de Dios, en definitiva el menosprecio es hacia la persona de ese Dios. Y sabes una cosa, hermano, hoy la iglesia de Jesucristo ustedes me van a perdonar a mí, pero a veces se me cataloga de ser muy duro. Pero no sé, porque a mí me gustaría suavizar la tensión de los mensajes. Pero pienso yo que por haberle aflojado a la manivela, ¿no? de la tensión, es que la iglesia hoy no está dándole a Dios el lugar que le corresponde. Nosotros hoy estamos menospreciando a Dios. Por eso es que se ve lo que se ve en la iglesia contemporánea. Y va en aumento, va en aumento. Y los que no caímos en el sainete este que se está dando en la iglesia actual, porque es un circo. Estábamos recién hablando con un hermano que me apuntó algo muy serio, ¿no? Y le estaba diciendo, acá hay un problema de consagración. Nosotros no estamos debidamente consagrados. El solo hecho de que no vengan a la iglesia, a menos que usted esté enfermo, es un problema de consagración. Usted consagró su tiempo a algo que reemplazó a Dios. Y esto es duro, les digo como pastor porque los quiero a todos, los que no conozco a lo mejor en persona, pero a través del lente, pero que se alinean con nosotros. Acá tenemos que consagrarnos, dejarnos de pavadas, de tonterías, de tratar de engrupir a Dios con historias y con qué sé yo. No, pero lo que pasa es que acá, que esto, que lo otro, que me frena acá, me frena aquello. Dejémonos de cosas. El problema es, tengo que consagrarme a Dios. Si nosotros los que somos fieles no estamos correctamente consagrados, no sé qué esperamos del resto. Acá en la iglesia contemporánea, lo mismo que sucedió con Israel, estamos menospreciando a Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de un menosprecio colectivo, que no es algo nuevo esto, ojo. En Romanos nos dice que la gente que no conoce a Cristo tiene un menosprecio por la bondad de Dios para salvación. En Romanos 2:4 dice a ese hombre arrogante, soberbio, ¿no? Dice, o menos, lo pone en forma de pregunta, es una pregunta más bien retórica, pero dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si sacamos las preguntas, tenemos una afirmación. Por eso digo, es una pregunta retórica que está afirmando algo, ¿no? Pero lo presenta en forma... en el argumento que hace Pablo lo presenta como una pregunta, pero el intento de él es decirle al gentil o a la persona que no conoce a Cristo, déjate de tanta arrogancia, no sabes que la bondad de Dios es para arrepentimiento. Está haciendo una afirmación en forma de pregunta. Eso es al incrédulo. Pero en Primera de Corintios le escribe a la iglesia, una iglesia que en este Corintio era un caso serio, es como iglesia, un desorden total, muy parecido a la iglesia contemporánea. Yo siempre digo que la iglesia de hoy
es muy corintista, si existe esa palabra. Hacemos lo que se nos da la gana. Y cuando se trataba de, entre otras cosas, el tema de la cena del Señor, era un escándalo, un loquero. Se emborrachaban, llegaban, qué sé yo, se comían todo, y cuando llegaban los miserables, los pobres y qué sé yo, ya se habían comido todo. Era una farra. No era un servicio donde se evocaba, ¿no es cierto?, recordaba la muerte de Cristo, sino que era una farra, era una fiesta. Se iban allá, se comían todo, tomaban todo, terminaban todos abajo de la mesa. Era un relajo total, una vergüenza. Y Pablo les da duro, Les dice en el Primera de Corintios 11, 22 está esto. Dice, pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y después sigue con otras cosas. Tenemos incrédulos que tienen menosprecio por la bondad de Dios, y dentro de la iglesia personas que tienen menosprecio por la iglesia. Porque, dime una cosa, a ver, si realmente apreciamos y le damos el valor que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿vamos a permitir que se den las cosas que se están dando en la iglesia contemporánea? La forma en que vivimos, ¿cómo pretendemos darle culto a Dios, que es una vergüenza? Ya he hablado de cómo bailan, cómo se visten, cómo cantan. El otro día estábamos con mi señora en el auto escuchando hablando de música cristiana. Y mi esposa me dice, pero qué música más plana que es esta. Dice, me estaba comentando, ¿no?, que le molestaban las letras, la lírica. Hoy, usted escucha, ciertamente, escuchábamos las letras y decíamos, pero esto, acá no hay nada. Usted escucha a los famosos cantantes hoy cristianos. A veces me pongo a leer las líricas. Y yo digo, este hombre no escribe nada acá. O las mujeres, ¿no? No escriben nada. Claro, la música es hermosa, nos hace gravitar, ¿no? Estamos en las nubes. Porque la música tiene esa capacidad. Pero la lírica, ¿a quién le importa la lírica? Ya, es la música te hace sentir bien la música. No, la música guárdatela en el bolsillo. Lo que interesa es el mensaje, mi querido. Hoy dimos vuelta a las cosas, lo que nos interesa es la música. Suena tan lindo, qué hermoso, me hace flotar. Estoy en las nubes, volando como los pajaritos. ¿Y cómo? ¿Y el mensaje qué? Si lo importante es el mensaje. Pero no nos importa ni medio el mensaje. Bueno, lo que estamos haciendo es menospreciando la iglesia. Metemos cualquier cosa, hacemos cualquier cosa. Eso sucede en la iglesia contemporánea. La palabra griega acá, catafroneo, quiere decir una persona que le resta, es pensar, a ver, ¿cómo? La idea, catafroneo quiere decir, froneo es el cerebro, es pensar en una forma baja de algo o de alguien. Quiero que tomes notas, porque menospreciar a Dios, su bondad o su iglesia, es tener una idea baja de ese Dios o de su iglesia. Cuando nosotros no venimos a la iglesia es porque no nos importa la iglesia. No lo vemos como algo importante. Tenemos un pensamiento. No, si no voy hoy, ¿qué tanto lío? Voy la semana que viene. Ojo, a veces no podemos. No vamos a exagerar la nota. Hay gente que estamos enfermos, tenemos que trabajar. Hay situaciones que tal vez se nos ponen adelante, ¿no? Pero hablando en términos normales, cuando me quedo en casa porque tengo que ver el partido de San Lorenzo, entonces no me voy a perder el partido. Ayer jugó River, ¿no? Y perdió, pobre muchacho, los gallinas. Perdonen, ¿pero qué va a hacer? El año que viene. Bueno, me quiero ver el partido de River con el equipo de Brasil. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora. El Flamengo. Perdió. Entonces yo el partido no me lo pierdo porque es una vez cada tanto vemos a River en la final. ¿Cómo me lo voy a perder? Es una final histórica. No, grábate el partido y dale lugar a la iglesia que corresponde eso, porque no tienes aprecio por la iglesia de Cristo. Hacemos cualquier cosa. Otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento es un poquito diferente, pero casi un sinónimo, es oligoreo, que aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 5, y que significa pensar poco. Es decir, pensar de algo con poco valor. Y nos dice, hijo mío, no menosprecies, se traduce otra vez como menospreciar, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Así que miren qué interesante. El Nuevo Testamento nos da un cuadro de cómo se puede caer en el menosprecio
de la bondad de Dios para arrepentimiento, de la iglesia o la reprensión. Hoy nosotros le decimos a las personas, mira que la Biblia dice que esto no se hace, y dicen, no hay que criticar. No, ¿cómo se atreve? No hay que poner, mire la paja de su ojo. Y entonces, claro, con ese criterio enseñamos lo que queremos, hacemos lo que queremos, vivimos con el cristianismo como queremos. Ya voy a hablar algo acerca de algunas de las ideas que están dando vuelta por ahí en seminarios y cosas por el estilo acerca de lo que hoy están redefiniendo lo que significa ser un cristiano. Bueno, es terrible lo que anda dando vuelta por ahí en el ambiente evangélico. Así que esto nos muestra un poco lo que es cuando caemos en lo que pasaba en los tiempos de Malaquías, un menosprecio por el nombre de Dios, por las cosas de Dios. Menosprecio. Así que no es un asunto de los tiempos de Malaquías, ya en el Nuevo Testamento se hablaba de este tipo de cosas y se nos prevenía acerca de esto. Así que la palabra menosprecio en Malaquías es una palabra clave. Nos está sacando una radiografía del corazón de estas personas. Y entonces observen, tenemos, número 1, los sacerdotes. Los sacerdotes menospreciaban a Dios. Ahora, mire qué gente, ¿no? Porque el sacerdote, eran la persona que representaba al pueblo delante de Dios. Eran los que presentaban las ofrendas en nombre del pueblo. Eran los que hablaban al pueblo acerca de las cosas de Dios. Tenían que enseñar la ley. Ellos la practicaban y la enseñaban, no la transmitían. En el capítulo 2 nos habla de eso y cómo lo hacían mal. Así que esta gente lo que hacía, los sacerdotes, fíjense en ustedes, menospreciaban a Dios. Dios tiene una severísima querella contra los sacerdotes de la nación. Capítulo 1, verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué tal? Así que acá, fíjense, ellos, claro, el sacerdote iban al culto y decían, Padre, Señor, Adonai, Adonai, Abba es la palabra padre, ¿no? Y Adonai, son términos griegos, hebreos, para referirse a Dios. No se usaba el nombre Jehová porque tenían un problema en cuanto a la pronunciación de ese nombre. Pero entonces usaban la palabra Señor, que es Adonai. Bueno, si ustedes me llaman a mí en el culto Padre y me llaman Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Era todo cuento. Miren, hoy en la iglesia la gente llora y se tira al suelo. Padre, padre, papito, papá, pero vamos, ¿qué papá? Papá, dejémonos de macanas. Papá, si es nuestro padre, comienza a caminar como hijo. Dejémonos de macanas. Esto de que, Señor, alabado, Señor, que soy Señor, ¿qué Señor? Yo soy mi Señor. Hago lo que a mí me parece. La gente dice, el Señor en la iglesia, pero mi vida la manejo yo a mi antojo. No, la Biblia nunca dice que tú debes manejar tu vida a tu antojo. Hay una corriente teológica por ahí que dice que no hace falta reconocer el señorío, que hay que aceptarlo como Salvador y qué sé yo, cualquier cosa. No, el Señor es Señor y hay que vivir sometido a ese Señor. No, eso es un principio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muchos me dirán, decía Jesús en el Sermón del Monte en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos una punta de cosas. Y Jesús dice, ¿y quiénes son ustedes? No los conozco. Nunca, ¿qué quiere decir con eso? Nunca tuve contacto o relación con ustedes. Pero Señor, ¿cómo? Sí, mira, acuérdate que yo te decía, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. ¿Y qué interesa eso? Tú usaste mi nombre como un amuleto. Pero nunca te sometiste a la voluntad de mi Padre. Ojo con esto, Eso pasó en los tiempos de Malaquías. Si ustedes me dicen Padre y me dicen Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la posición que debo tener como el Señor en sus vidas? Noten ustedes que, otra vez, habla contra los sacerdotes, capítulo 2, verso 1, dice, ahora pues, oh sacerdotes,
para vosotros es este mandamiento. Y por cierto, la reprensión mayormente en el libro de Malaquías es dirigida a los sacerdotes de la nación, el grueso del libro. Después léalo con cuidado, son 4 capítulos nada más. Es una tomadita de café o un mate y usted va a ver, puede leerse los 4 capítulos y va a encontrar que la mayoría de la reprensión va dirigida a los que dirigen la nación en cosas espirituales. Así que a Dios entonces lo que encontramos en esta etapa es que no lo honran y no le tienen ningún tipo de respeto. Esa es la actitud que vemos en la nación. A eso se le llama menosprecio. La gente menospreciaba a Dios. La palabra menospreciar, la palabra es bazar, que significa darle valor a algo, pero en este caso lo que se está haciendo es una connotación negativa. No le estaban dando el valor, el precio, si se quiere, ¿no? El valor que tiene Dios. Y es por eso que le daban poca importancia. Hermano querido, hoy la iglesia hace lo mismo. Nosotros no le damos el valor que le corresponde a la gloria y la santidad de Dios. Por eso es que no lo respetamos. Por eso es que no tenemos respeto, no le damos el valor a la Biblia que le debemos dar. Por eso no se lee, no se estudia, o le hacemos decir, la usamos de cualquier manera. No tenemos temor, francamente, cuando se abre la Biblia y mucho menos cuando se para uno adelante a decir, Dios dice. Cuando la gente agarra y dice, el Señor me está diciendo, en este momento el Señor me está hablando, y dicen unos disparates descomunales. Bueno, eso habla de que la gente no le da a Dios el valor que le corresponde. Lo menospreciamos. Eso significa esa palabra traducida al español como menospreciar. Un sinónimo de esta palabra en nuestro idioma sería desprecio. Desprecio quiere decir sacarle el valor a una cosa. Desprecio. Debido al desprecio que esta gente tenía por Dios, los sacerdotes, orientaban entonces mal al pueblo que Dios les había dado para que dirigieran o encaminaran a las cosas del cielo. En el capítulo 2, verso 8 dice, mas vosotros, es decir, los sacerdotes que introduce el verso 1 del capítulo 2, mas vosotros os habéis apartado del camino. Y miren hasta dónde va el asunto, dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Miren qué interesante, no dicen el error, sino en la ley. O sea, agarraron la ley para la chacota, la interpretaron como quisieron y hacían tropezar a la gente en la ley, en la palabra de Dios. No es que le enseñaban cosas de los paganos, no, lo que hacían era agarrar las escrituras y darle vuelta y hacer cualquier cosa, aplicarla a su manera, y tropezaba a la gente en la ley, dice allí. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez es Dios el que está hablando. Así que miren qué cuadro tenemos. Número 1, se apartaron del camino. Número 2, apartaban a los demás del camino. Y número 3, corrompieron el pacto. Así que los que dirigían la nación, entonces, no solo despreciaron a Dios, sino que despreciaron la ley, despreciaron la palabra de Dios, hacían lo que mejor les venía en gana con las escrituras y entonces orientaban en una forma torcida o incorrecta, trazando mal las escrituras a la gente que los escuchaban. Miren, ¿saben una cosa, hermano querido? Hoy no somos distintos. Hoy somos iguales. Hoy se han apartado los predicadores del camino, que es Cristo. Las congregaciones se apartaron también del camino, que es Cristo Jesús. Y en cuanto al nuevo pacto que hizo Jesús con nosotros, lo pisoteamos, hacemos cualquier cosa, lo hemos abandonado. Así que si hay algo que se puede ver en las iglesias contemporáneas es esta comparación. El cometer el mismo error prácticamente que cometieron la gente de Israel hace cinco siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy lo que aprendemos en las iglesias es que, agarra el camino que tú quieras. En cuanto a las cosas de Dios, tú eres tu propio intérprete. Aplica las escrituras como bien te parece.
menospreciamos a Dios. Dios para nosotros no tiene el valor de Dios, tiene el valor de un Dios. Vuelvo a repetir, vamos contentos si tenemos un crucifijo en el auto, la estampita pegada en la heladera, la foto de un misionero, que qué sé yo, si nos acordamos oramos por él, qué sé yo, ¿no? Cosas por el estilo. Traemos unos pesitos a la iglesia para dar de ofrenda porque es parte regular de la tradición del culto. Tocamos los tachos acá, ¿no? La música y hacemos un poco de ruido. En algunas iglesias el merengue, ¿no? Esto una cosa tremenda. Cuando predicamos y miran el reloj, dicen, no, bueno, pero a ver, pastor, 15 minutos, ya está, vamos, apúrese. Pero nos pasamos 3 horas parados cantando y saltando. Alabado sea Dios. Esto es una comparsa, un circo. 4 horas saltando. Me ha pasado a mí que he ido a predicar y me han tenido parado 3 horas saltando ahí con la música. Y después le dicen, apúrese, que hay que salir corriendo de acá. Nos vamos a encontrar en Tim Horton o qué sé yo dónde. Ese es el valor que tiene Dios para nosotros. Así es como manejamos las cosas hoy. Bueno, eso es lo que pasaba con esta gente. Ahora, noten ustedes que la palabra en el capítulo 2, verso 8, por cierto, esa palabra que traducen ahí como corrompido, la palabra es shahat, que quiere decir romper totalmente algo, destruirlo, quebrarlo por completo. Eso es la destrucción de ese algo. Acá está diciendo que ellos lo que hicieron es destruir el pacto de Leví, lo hicieron pedazos. Si se van un poquito más atrás, los versos, 5 al 7, por ejemplo, Dios dice que Él fue favorable hacia los levitas. Nos dice, por ejemplo, en la introducción, en el verso 5, en la primera parte, dice que el pacto de Dios fue de vida y de paz para que temieran. ¿Lo ven eso en el verso 5? Para eso era el pacto que Dios hizo Dios con ellos. Es decir, para que tengan respeto y suma reverencia por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Dice que los sacerdotes antes, miren, verso 5 en la segunda parte, tuvieron temor de Dios. Mírenlo ahí, verso 5 sigue después que tuvieron humildad delante de Dios. Y luego dice en el verso 6 que tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Tuvieron temor, debilidad y respeto por la palabra de Dios. Y como consecuencia de esto, dice el verso 6 al final, a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea que mediante el ejemplo y la enseñanza como corresponde, los que andaban mal fueron encaminados y se apartaron del error, del pecado. Así que fueron buenos guías, buenos pastores, buenos maestros, se encaminaban como corresponde a la gente. Eso eran antes. Sin embargo, ahora estos sacerdotes lo que hacían era quebrantar las escrituras, usarla como se les daba la gana, quebrantaron el pacto de Dios que hizo con esta gente y arrastraban al resto de su pueblo, el pueblo de Dios, en esta carrera alocada, desenfrenada de pecado, a todo el pueblo de Israel. Yo pienso que esto tiene que llamarnos la atención, hermanos queridos, a los que son prontos para salir a enseñar y que quieren ser pastores y maestros y qué sé yo, ¿no? Hay que parar un poquito y asegurarnos que primero estamos bien parados, porque no vaya a ser que estamos cayéndonos en el abismo y luego arrastramos a un montón de gente atrás de nosotros al vacío. Otra vez, noten la advertencia gravísima, severa que hace Dios en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis, miren esto, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Esto no es para tomarlo a la ligera. Claro, está hablando el pueblo de Israel, pero es el mismo Dios en el capítulo 3, verso 6, y dice, yo no cambio. La misma actitud que tiene Dios contra gente que agarra a sus ovejas y las dirige para cualquier lado, es el mismo Dios. Es la misma actitud que tiene con el pueblo de Dios en el presente. Así que esto hay que tomarlo muy a pecho. No se juega con Dios, no se juega con las ovejas de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Así que los sacerdotes estaban corrompidos. Número 2, las ofrendas que presentaban los sacerdotes y los del pueblo estaban corrompidas. Capítulo 1, verso 8, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, cuando tú vienes, mire, esta gente viene con el animalito, y cuando lo ve el sacerdote, lo ve que le faltan 1 o 2 ojos, ¿no? Porque es ciego, ¿no?
está arruinado, no sirve para nada el animal, está estropeado. Y entonces dice, y además, ¿quién va a querer comprar un animal? O sea que nadie quería comprar un animal, no servía para nada. Cuando ofreces el animal ese que no sirve, dice, ¿no es malo eso? ¿Eso lo ves bien? ¿No es malo? Así mismo cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y entonces Dios dice, a ver, preséntalo pues a tu príncipe. Ni siquiera al rey, el rey lo saca patada, ¿no? Le presenta una cosa así, pero al hijo, al futuro. Dice al príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La pregunta es lógica. No, de ninguna manera, es un insulto. A ver, marido, cuando venga el aniversario, preséntale una sartén a tu señora. Mira, ¿sabes qué? Vales tanto para mí, estaba pensando en vos. Y entonces, para que me hagas mejor los huevos fritos, te regalo una sartén. ¿Sabe a dónde va a parar esa sartén? No va a parar en el placar. Es muy probable que termine usted con un chichón de medio metro en la cabeza, si me entiende lo que quiero decir. Pero no, cuando se trata de Dios le regalamos la sartén. La sartén, total. Bueno, ¿se dan cuenta? Eso es lo que pasaba con Israel. Dios lo que le está diciendo acá a esta gente es, ustedes no tienen discernimiento de lo que están haciendo. ¿Cómo? ¿No te pones a pensar? Cuando haces estas preguntas, ¿cómo? ¿A ti te parece que está bien traer el animal? ¿Me ofrendas? ¿Este es el regalo que tú me traes a mí en acción de gracias? ¿Esto es lo que valoras de tu Salvador, de tu Señor? Bueno, en eso había caído Israel. Ofrendas corrompidas. Es una cosa tremenda. En los versículos 13 y 14 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Encima, que le traen todos los sarnosos, lo arruinado, lo que no sirve para nada. Encima se disgustan, dice, ¿qué cosa? ¿Cómo me fastidia esto? Dice, y me despreciás, dice Jehová de los ejércitos. Esa palabra, despreciar es muy interesante. En hebreo también es nefaj. Y quiere decir soplar. Soplar. Hace referencia a esa actitud de que cuando algo nos fastidia, soplamos. Otra vez. Eso es la palabra nafaj. Eso, cuando dice Dios ahí, me menosprecia. Está hablando de esa actitud que se describe en la primera parte. Dice, qué fastidio es esto, me fastidia, estoy harto ya de hacer este tipo de cosas. Curiosamente, esta palabra aparece en el capítulo 2, la misma palabra, versículo 7 del Génesis. Y Dios la usa. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y nafaj, sopló. Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nefesh hayá. No estoy hablando en lenguas, el original dice eso. Bueno, el pastor está hablando en lenguas. Entonces, esa palabra, fíjense en qué contraste, porque esa masa inerte, el primer hombre que está tirado ahí, Dios lo formó, pero está ahí, es una cosa. Y entonces la bendita gloria de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios sopla. Y entonces esa cosa que no sirve para nada, ahora es un alma viviente que puede mirar y contemplar y glorificar la grandeza de ese Dios que le dio vida. Después nos vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 37 y encontramos esa famosa historia rara del Valle de los Huesos Secos, que representa la condición espiritual de Israel en los tiempos del profeta. La nación estaba muerta espiritualmente. Y entonces manda el profeta y dice estas palabras, y me dijo Dios, ¿no? Profetiza al espíritu. Y en su Biblia van a encontrar espíritu en minúscula, porque se refiere al espíritu de los muertos, eso, los huesos que no tenían vida. Dice profetiza, predica quiere decir profetizar, no es hablarle del futuro. Profetiza, predica a estos huesos, al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Y acaba el mensaje que tiene que predicar. Así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu. Y en tu traducción está en mayúscula ahí el espíritu, porque ya no se refiere al espíritu de los muertos, que está frito, sino al espíritu y el poder de Dios. Dice, profetiza. Así ha dicho Jehová al Señor,
espíritu, no el profeta, sino espíritu, es el poder de Dios. Dice, ven de los cuatro vientos y sopla. La misma palabra, sopla sobre estos muertos y vivirán. El soplo de Dios para otorgar la vida. Dios sopló a esa cosa llamada luego Adán y vino a tener vida. Y luego sopló Dios sobre la nación de Israel muerta espiritualmente y les dio la vida. No fueron ellos los que se dieron la vida solos por elección. No, estaban muertos, no tenían la capacidad de darse manija, ya estaban secos y Dios sopló y les otorgó vida. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en otros términos, que nosotros antes de conocer al Señor estábamos muertos en delitos y pecados y Dios es el que nos dio la vida. Se puede decir en un sentido, sopló la vida a nosotros que estábamos muertos y nos levantó en Cristo Jesús. Pues ese Dios que sopló para darle vida al hombre, el Dios que les dio la vida espiritual, ahora el pueblo de Israel sopla de retorno a Dios con fastidio, les molesta el servicio que Dios espera de todos ellos. Ese es el tipo de ofrenda que le ofrecían a Dios. ¿Saben cuántas personas hay que soplan? Y ojo, ustedes ya me conocen que soy un enemigo del robo que se le hace a las ovejas. Pero ¿sabes cuánta gente van a usar mis mensajes como excusa para decir, no hay que ofrendar más? Y si alguien dice, pero hermano, hay que sostener el ministerio, y soplamos el Dios que te dio vida. Así somos los seres humanos. No somos muy distintos a el Israel en los tiempos de Malaquías. Ofrendas corrompidas. Número 3, se casaron en yugo desigual con mujeres corrompidas. Es decir, a ver, tenemos sacerdotes corrompidos, tenemos ofrendas corrompidas y ahora tenemos alianzas corrompidas. Capítulo 2, verso 11 dice, prevaricó Judá y en Israel, noten que en ningún momento, insisto, se habla de la iglesia, dice, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Por qué? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó, y acá está el problema, con hija de Dios extraño. ¿Qué pasó? Se casó con una mujer loca por su Dios, y lo agarró al marido probablemente y le hizo que, bueno, vos tenemos que hacer compromisos acá, ¿no es cierto? Entonces estamos casados y ahora tenemos que hacer compromisos. ¿Y qué pasó? Bueno, terminaron siguiendo dioses extraños. Porque eso es lo que sucede muy a menudo. Cuando nosotros nos casamos con el mundo y la sociedad, seguimos dioses extraños. Otros, probablemente un poquito más un poco más duros, lo que trataron es de hacer algún tipo de sincretismo. Agarramos lo bueno del paganismo, de mi mujer, y agarramos lo que me enseñaron los levitas y hacemos una mazamorra. Mezclamos las dos cosas y terminamos con un caldo medio extraño. Bueno, eso es lo que probablemente pasaba entre esta gente. Y otros, por supuesto, porque nunca falta, hay personas que trataron de redefinir el culto a Dios. Me invento una palabra acá, es la levitización del culto, del paganismo. Lo hicieron, agarraron las creencias de estas mujeres y las levitizaciones del levita, ¿no? No existe, no la busquen porque me la inventé yo, la palabra, ¿no? Es como hoy que agarramos y hacemos la cristianización del paganismo. Por eso acuñé esa palabra, levitización. Hoy hacemos la cristianización del paganismo, de las cosas del mundo, las metemos adentro de la iglesia. Bueno, eso es lo que hicieron esta generación de gente, de desalmados. Agarraron las cosas del culto pagano de las mujeres, las metieron adentro del culto. O sea que tenemos alianzas corrompidas. No solamente eso, pero establecieron hogares corrompidos. Se entregaron al adulterio. No lo veían malo esto. Capítulo 2, verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Claro, eso se hacía en aquel entonces. Hoy es en dos direcciones, porque la mujer hoy, en lugar de decir al hombre, no haga más eso, no sea sinvergüenza y cochino, no, y agarra a la mujer y dice, si el hombre lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Qué lindo, las felicito, señoras. En lugar de seguir tirándonos la oreja como hicieron en el pasado, pedazo de sinvergüenza asqueroso, te está yendo con la otra. No, hoy la mujer dice, tenemos que tener los mismos derechos. Y salimos de la puerta con la chancleta al aire, a salir a buscar. Pero vamos, viejo, ¿qué estamos haciendo? Y nos creemos que somos la sociedad ideal. Por favor. Bueno, eso es lo que pasaba en Israel. Y adentro de la iglesia pasa lo mismo, mi querido. El adulterio anda rampante adentro de las iglesias, desde el tipo que predica hasta la gente de abajo. Vivimos en adulterio, ya no hablamos de un desliz, no, se vive en adulterio, desfachatado. Hogares corrompidos, sacerdocio corrompido, ofrendas corrompidas, alianzas corrompidas, hogares corrompidos, y como si eso ya no fuese suficiente, ¿no? Para que Dios le tire la oreja a esta gente, con razón, que empieza así, tenemos devoción corrompida. ¿De qué manera? Una devoción a Dios corrompida por el robo descarado que se le hace a los impuestos que Dios había establecido para la nación. Acá es donde, en este contexto espiritual, es donde entra el tema acá del diezmo. En el capítulo 3, versículo 6 en adelante. No es una enseñanza a la iglesia a diezmar, es una protesta de Dios a la nación por el descalabro que estaban haciendo cuando se trata del culto y del servicio a Dios. Y no solamente, acá noten ustedes que esta gente se había apartado, como dice el capítulo 2, verso 8, del camino, sino que el pueblo, como no traía los impuestos, los diezmos, los sacerdotes se fueron a trabajar. A mí, si no tenían comida, por eso dice, haya alimentos en mi casa. ¿Qué pasaba? Que si no había para comer, ¿qué iba a hacer el sacerdote? Y dijo, al cuerno con Jehová, al cuerno con las ovejas de Israel, ¿qué va? Y se largaron al mundo, hicieron un descalabro. Y el capítulo 1, verso 12, si había algo para comer, noten que dice verso 1, capítulo 1, verso 12, dice, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ni siquiera podían pasar del górgoro, lo poco que había o que traía mal la gente. Era un desastre, un verdadero desastre la nación de Israel. Hermano querido, acá el pecado de Israel entonces no fue que dejaron de traer los diezmos. Eso es síntoma. El problema es más serio. No es el diezmo. A veces nosotros miramos esto y decimos, sí, el pecado de Israel es que no trajeron los diezmos. No, querido, no es que no trajeron los diezmos. Acá hay un problema de fondo mayor. Esta es una gente que tenía desprecio por Dios y las cosas de Dios. Y es por eso que entre todo el lío que hacían era, ¿qué diezmo ni qué 8 cuartos? Yo acá me quedo con todo. Dios que vaya a robarle a los caminos, ¿qué me importa a mí? Otra vez tenemos que traer. Esa era la actitud de esta gente. Por eso es que Dios está enojadísimo con estas personas. Habían abandonado la ley, donde justamente en Levítico decía, no se olviden de traer el impuesto este. En el capítulo 4 los llama, acordaos de la ley de Moisés. Muchos hoy aplican a la iglesia la maldición de Dios, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de las finanzas, pero noten que la maldición ya estaba advertida antes de ese versículo de Malaquías. En el capítulo 1, verso 14 dice, fíjense que indica, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Dios. O sea, acá tenemos una maldición para la persona que hace promesas a Dios y no las cumple como corresponde. ¿Qué diezmo ni qué 8 cuartos? ¿Cuántas veces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo decimos, Señor, te prometo darte mi vida, te prometo esto, te prometo lo otro? Cuando cantamos a los coros a veces y decimos, Señor, te prometo, y te prometo lo otro, y qué sé yo. O nos toca una canción que nos toca el corazón y oramos, decimos, te prometo, Señor, que esta vez lo voy a hacer bien. Le tomamos el pelo a Dios. La verdad, le tomamos el pelo a Dios. No tomamos a Dios en cuenta, lo menospreciamos. Por eso la iglesia está donde está en el siglo XXI. No tenemos respeto, no tenemos reverencia, no tomamos las cosas de Dios en serio. Es un pasatiempo, es ir a misa todos los domingos y se terminó el partido. Ya con eso cumplí, con eso es suficiente. No, de hablarle a alguien de Cristo, no, ¿qué va? Culto, oración, mejor no vayamos ahí.
Llegar a horario. Ni hablemos. Y la lista es larga, la lista es larga. No somos mejor que la gente de los tiempos de Malaquías. Somos iguales. En el capítulo 2, verso 2 dice, si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice, maldito, enviaré maldición sobre vosotros. Noten que no tiene nada que ver con los diezmos. Así que no es asunto de que si no traes los diezmos a la iglesia, la maldición de Dios va a caer sobre ustedes. No, señor, el tema de la maldición hay que mirarlo en su debido contexto. El pueblo de Israel estaba en problemas porque tiraron a Dios por la ventana. Menospreciaron a Dios. Dios no es relevante, no es importante, no es el centro de mi vida. Yo soy el centro de mi vida. Yo decido qué es lo que voy a hacer. Y noten ustedes la desfachatez, el descaro de esta gente. Porque, a ver, uno puede decir, bueno, Dios me está reprendiendo. Y uno dice, bueno, ¿sabes, Señor? Tienes razón. Si tú dices que me porté mal, metí la pata, tú sabes mejor que yo las cosas, perdóname. Y Dios entonces aplica su gracia y me perdona. Pero está el tipo que cuando Dios le dice, estás haciendo mal, y uno dice, ¿quién? ¿Yo estoy haciendo mal. ¿Pero cómo se atreven a decirme que yo estoy haciendo mal? Bueno, esa es la actitud del pueblo de Israel. Fíjense, en el capítulo 1, verso 2, dicen, ¿en qué nos amaste? Le hacen la pregunta a Dios, ¿en qué nos amaste? Yo corro los versículos para que ahorremos tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo? Dios dice, a ver, yo los amé a ustedes desde antes, y ellos dicen, ¿quién? ¿A nosotros nos amaste? Claro, como se retrasaban las promesas, dice, este Dios que nos va a amar, se ha olvidado de nosotros. Sálvese quien pueda, arréglense, muchachos, porque Dios, ahí está, ¿no? En su oficina, pero acá nos arreglamos como podemos. Y entonces Dios les dice esto y dice, ¿como tú nos amaste? ¿A dónde nos amaste? Es una crítica. Capítulo 1, verso 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo? Dios dice, menospreciaron mi nombre, y el tipo se levanta y dice, ¿quién? ¿Yo te menosprecié? ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Mentira. ¿Quién te menospreció? Capítulo 2, verso 7. ¿En qué le hemos cansado? Capítulo 3, verso 7. ¿En qué hemos de volvernos? Capítulo 3, verso 8. ¿En qué te hemos robado? Capítulo 3, verso 13. ¿Qué hemos hablado contra ti? O sea que Dios es un mentiroso. Porque si Dios le está diciendo todas estas cosas, y yo le respondo a Dios de esa manera, desafiante, ¿en qué? A ver, ¿cómo? ¿Yo te robé? ¿En qué te robé? Que sos un mentiroso, me estás acusando falsamente de ser un ladrón, ¿cómo te atreves? Pero, ¿se dan cuenta? Y hoy pasa igual, mi querido. Hoy abrimos la Biblia y le decimos a las personas, estamos andando como la patada. ¿Quién? Yo, por favor, no me ofenda. Usted es un pecador, se va al infierno. Yo, pecador, ¿cómo se atreve? Pero qué barbaridad, qué atrevido, métanlo preso. Le voy a hacer una demanda judicial. Pero así somos, mi querido. Es exactamente lo mismo, estamos repitiendo la historia. Ah, no, pero hay que traer los diezmos. Todo el resto del libro no le damos ni 5 de la hora, como hacemos con Levítico. Miramos el tema del diezmo y los otros mandamientos, no, eso no se aplica. Acá, si no traes la platita, tienes maldición. Ah, sí, las maldiciones de Dios con lo que produce el tema de quedarse con la plata. El por qué la gente se queda con la plata. No, eso lo pasamos de largo. No le damos ni 5. A ver, ¿cuántas veces usted vio una revisión de Malaquías como estamos haciendo ahora cuando se habla del diezmo? Dígame cuándo. Muéstremelo. Así le doy la mano a la persona que lo hizo. Y bueno. Estas preguntas, hermanos, nos ponen a nosotros a las claras la condición del corazón humano. Dios nos habla y nosotros cuestionamos a Dios. Siempre Dios está equivocado. Y claro, así como los sacerdotes se apartaron del camino, como dice en el capítulo 2, verso 8, el resto de la nación, siguiendo a sus pastores, terminaron siguiendo estos caminos. Ellos abandonaron a Dios, abandonaron la ley, abandonaron el servicio, abandonaron la santidad. Los diezmos, que eran el impuesto para sostener el ministerio, lo tiraron por la ventana. Dijeron, ¿qué diezmo ni qué 8 cuartos? ¿Qué Dios? ¿Qué santuario? ¿Qué ministerio? Sálvese quien pueda, arréglense los sacerdotes, vayan a trabajar ustedes también. Al cuerno con todo el ministerio. Bueno, esa era la actitud del pueblo de Israel. Robaban en los diezmos, robaban en las ofrendas. Hoy los que le piden a la gente que traigan religiosamente el diezmo, porque si no les cae la maldición de Dios, que es una blasfemia.
están robándole, no al pueblo cristiano, sí le están robando al pueblo cristiano, pero le están robando a Dios, de la misma manera que robaba el pueblo de Israel a Dios en el libro de Malaquías capítulo 3. ¿Tú crees que porque traes el diezmo a Dios estás cumpliendo? No, Señor, cuando tú traes el diezmo a Dios y no haces caso a la voluntad de Dios, le estás robando a Dios. Eres un ladrón. Le estás robando el honor y la gloria que a Dios le corresponde. Noten ustedes que el diezmo, que aparece acá en el capítulo 3, como indica Levíticos, era algo que tenía que ver con la producción de la tierra, no era plata en efectivo. Noten que dice, traed los diezmos al alfolí. ¿El alfolí qué es? ¿Alguien sabe lo que es el alfolí? El alfolí, mucha gente dice, no te olvides, los predicadores, traiga los diezmos al alfolí. La gente dice, los diezmos, alfolí, pásalo de largo. ¿Qué es alfolí? ¿Qué sé yo? El alfolí, nadie estudia qué es el alfolí, pero lo recitamos de memoria, se lo tiramos por la cabeza a la gente. El alfolí es una bolsa, un granero. El alfolí era el lugar, para ponérselos claro, es el lugar donde guardaban los granos. Eso es el alfolí. No es una bolsa o un silo. Entonces, por las dudas, entonces usted no guarda en un silo, en un residuo de granos, guarda plata. Algunos sí, algunos en la galletita, el tarro de galletita guarda la plata, ¿no? Pero en este caso no se guardaba plata en un alfolí. Usted no va a encontrar a ninguno en el Antiguo Testamento metiendo sus tesoros en un alfolí. ¿Por qué? Porque no era el lugar para guardar plata, era para guardar los granos. Por eso se menciona el alfolí y por eso se dice allí, haya alimento en mi casa. No dice haya plata, no dice haya tesoros. El alfolí no es una caja fuerte. Y sin embargo, hoy a la gente se agarra este pasaje bíblico y se le dice, usted traiga la plata que la iglesia es la caja fuerte de Dios. ¿Qué caja fuerte de Dios? Se la meten los pastores en los bolsillos. La caja fuerte del tipo, de la señora que en la casa tiene una caja fuerte de 2 metros llena de la plata que le saca a las congregaciones. Esos son los ladrones. Nosotros le robamos la gloria a Dios, los derechos a Dios, el respeto que le debemos a Dios. Y los sacerdotes o los levitas de ahora, porque se llaman levitas ahora, los sacerdotes de la actualidad, le roban a Dios todo lo que le roban las congregaciones, más el dinero del pueblo, que es el dinero de Dios. Y somos cómplices porque ahí vamos y llevamos la plata a estos delincuentes. Y con eso ya cumplí. Lo puse a Dios contento. Zafé de la maldición. Le hice la gambeta a lo Messi. Me iba a meter el gol, sácate. Yo traje los diezmos a la iglesia y la maldición pasó de largo. Ya está, ya estoy bien con Dios. Vivo como se me da la gana, hago lo que se me da la gana, honro y adoro a Dios como se me da la gana y con eso ya estamos bien con Dios. Bueno, ¿sabes qué? No estamos aprendiendo nada de las Sagradas Escrituras. Lo que llama poderosamente la atención, tengo que correr, ¿no? Porque si no nos vamos a ir más. Si hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de este libro, y muchas veces en varios libros de la Biblia, ¿no? Es que a pesar del desprecio que recibe Dios de parte de la gente, y yo creo que acá es donde apunta todo el corazón de la teología de Malaquías. Acá es donde, si se olvidó de todo lo que dije, acá es donde quiero que preste mucha atención. El desprecio que nosotros ejercitamos contra Dios, ayer y hoy. Sin embargo, Dios aprecia a los suyos. En el capítulo 1, verso 2, mire lo que dice. Capítulo 1, verso 2, yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. Y no dice, yo los amé ayer y hoy, bueno, estoy con una bronca bárbara, una calentura, no los quiero ni ver, mándense a un lugar. Allá, quédense allá, no, déjenme tranquilo un rato hasta que se me pase la rabia que tengo. No, lo que está diciendo es que yo siempre los amé. Nunca, el amor de Dios no es variable. Con amor eterno le dice el Señor al pueblo, te he amado. Dice, yo os he amado. Y esta gente no tenía ni la más mínima apreciación de la magnitud del amor de Dios.
Cuando leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, no tenemos la menor idea de la magnitud de esa declaración bíblica. Que el amor que tuvo Dios por los suyos fue de tal magnitud que tuvo que entregar al justo, a su Hijo, para darnos la salvación, la oportunidad de poder zafar del juicio merecido que tenemos todos nosotros. Y sin embargo, Dios les dice, yo los he amado, y ellos agarran y cuestionan a Dios y dicen, ¿en qué nos amaste? ¿Dónde está tu amor? En el capítulo 3, verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea que el amor de Dios es constante. Lo que Dios les está diciendo es, yo los amé siempre. Y la única razón del por qué ustedes no son censurados y condenados merecidamente por la actitud que ustedes tienen, la actitud de desprecio, de la corrupción que está metida en las fibras de ustedes, es por el amor que les tengo, que a estas alturas no han sido consumidos. Soy un Dios que no cambio. Amé, amo y los seguiré amando con ese amor eterno, con ese amor divino. ¿Sabes por qué la iglesia hoy no ha caído? Porque Dios la ama, porque Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no te castiga como mereces? Porque Dios te ama. Y la evidencia de ese amor es que dio a Cristo hace 2000 años atrás para salvar tu alma de esa condenación que tú y yo merecemos con toda la justicia. Ese amor de Dios fue, es y será constante, eterno, un corazón firme. Y esto es conmovedor, porque otra vez, a pesar de mi desprecio, Dios me aprecia. A pesar de mi aborrecimiento, que me la paso soplando de disgusto, Dios me ama y me ama intensamente. Hermano querido, Dios no cambia. Dios no cambió y Dios no va a cambiar jamás. Sin embargo, hoy la iglesia está tratando de cambiar a Dios. Quieren inventarnos un Dios nuevo, un Dios progresista, un Dios diferente. Hoy se predica desde los púlpitos un Dios comerciante. Hoy se predica a un Dios oportunista. Hoy se predica un Dios calculador. Un Dios que está más interesado en tu dinero que en tu alma. Un Dios que maldice si no le pagamos los réditos, si no le pagamos el alquiler para ser un miembro en la iglesia de Jesucristo. Ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Dios de David. Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios de la verdadera iglesia. Ese no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida en la cruz del Calvario para darte redención y vida eterna. Eso es un Dios falso. Eso es un Dios inventado. Es un Dios que no sirve absolutamente para nada. Se trata simplemente de un ídolo. ¿Qué clase de Dios es este que nos predica Malaquías? ¿Cuál es el Dios que no cambia? 3 cositas más. 1, es un Dios que nos llama a regresar a Él. Versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. A Dios implorante, diciendo, a pesar, a esta gente, miren ustedes qué tremendo, por eso les pinté el cuadro para que entiendan el peso de lo que dice Dios acá. A esta gente, a estos desfachatados les dice, vuelvan. Dios acá tiernamente como Padre los está esperando. Eso es amor de verdad. No el amor que decían los judíos, Señor, te amamos. Padre, te amo. Señor, te amo, como dice la iglesia. Hoy le cantamos a Dios, Padre, te amo. Señor, Señor, te amo. Y resulta que el amor se nos va por todos los huecos del cuerpo. No sentimos la pasión por ese Dios. ¿Qué amor? ¿De qué me están hablando? Un Dios que nos llama tiernamente a regresar a Él. Y sabes una cosa, la única manera de venir a ese Dios que nos está llamando todavía a través del Evangelio es a través de Jesucristo. Yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te animo, si no te has acercado a Dios, que lo hagas.
y hazlo a través de su Hijo. Por eso dio la vida hace 2000 años atrás, para que te puedas acercar a ese Dios que es un Dios justiciero y que juzga tu pecado, pero entonces alguien pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Un Dios que nos llama a regresar a Él. Número 2, es un Dios que denuncia nuestras fallas, como buen padre. En el versículo 9 dice, maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Les está dando duro. Pero un padre que no disciplina a sus hijos, tiene al hijo como un bastardo. Y nuestro Padre Celestial no nos trata en esos términos. Dios hoy nos está llamando a través de su palabra porque nos ama como Padre. Nos ama a nosotros como sus hijos. Somos los hijos del Señor. Y entonces cuando Dios ve que no estamos andando como corresponde, inmediatamente su palabra nos redarguye a través del Espíritu Santo y nos dice, hijo, no estás andando bien, pega la vuelta, compórtate como corresponde en una forma digna, correcta, transparente delante de Dios. Y número 3, es un Dios que bendice abundantemente. Verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. No es a cuentagotas, dice, voy a lanzar baldes de bendiciones sobre todos ustedes. Dios es un Dios liberal. Cuando digo liberal, no en términos filosóficos, ¿no? No es libertino, liberal en el sentido de que Dios da sin reproche. Cuando nosotros venimos a Dios y nos entregamos completamente, Dios bendice nuestras vidas, nuestra salud, nuestros bienes materiales. Bendice, Dios bendice. A uno le da más, a otro menos, qué sé yo. Dios maneja las cosas a su manera y según sus planes. Ese Dios no cambia. Ese Dios fue, es y será Dios. El Dios que ama con amor eterno. Este pasaje entonces no es un llamado a traer los diezmos como dicen algunos. Nunca fue inspirado este texto para decirle a la iglesia de Cristo no se olviden de traer los diezmos porque si no les voy a tirar a piedrazos la maldición mía y les voy a romper la nuca. Si no hacen lo que yo digo, si no me pagan a mí los diezmos, si no me pagan la cuota de inscripción y luego la mantención en el club de los redimidos. No, Señor, es un llamado a dejar de menospreciar a Dios con nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña Malaquías. El tema del diezmo es algo vinculado a la ley. Por eso en el capítulo 4, verso 4, les dice, acuérdense de la ley. Pero ya vimos la semana pasada que la ley ya no se aplica a la iglesia. Lo dejé claramente establecido. Váyase el sermón pasado y va a ver cómo le mostré pasajes bíblicos donde se dice, la ley no se aplica más a la iglesia. Ya estamos fuera de esos parámetros. Entonces, acá tenemos que contextualizarnos. Esto del diezmo era para Israel porque tenían que todavía seguir sujetos a la ley, había que obedecer. Pero Dios, el mismo que dio la ley a Israel, nos libró del peso de la ley porque nuestra ley es Cristo. Ya estamos libres de cumplir la ley. Por eso es que no encuentra en ningún lugar del Nuevo Testamento un mandato a los cristianos a traer los diezmos. Es consecuente con lo que enseña la teología del Nuevo Testamento, que ya no estamos bajo los preceptos de la ley. Entonces, es Dios el que culmina diciéndonos estas palabras. Y con esto voy a orar. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese día que amaneció ese sol, sucedió hace 2000 años atrás, cuando el Señor envió a su bendito y precioso Hijo Jesucristo para redimirnos de la maldición del pecado. Y hoy podemos entonces
apreciar a nuestro Dios y nuestro Salvador con nuestras vidas, nuestros bienes, nuestra conducta. Eso es lo que aprendemos de Malaquías. Ponlo en práctica y dale gloria a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por habernos librado de la maldición. Aunque muchos hoy nos quieren poner terror, y son ellos los terroristas espirituales que atentan contra tu pueblo, contra el edificio de la fe. Tú nos libraste de una maldición y en tu nombre, Señor, nos declaran malditos. ¿Cómo se atreven? Ayúdanos, por favor, a mantenernos con confianza en tu amor, Señor, que fue manifestado gloriosamente en la cruz del Calvario. Te pertenecemos. El mundo es tuyo. Nuestras vidas son tuyas. Nuestros bienes son tuyos. Usa todo, Señor, para tu gloria, porque a ti queremos honrarte, porque eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Redentor. Y a ti te damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.